Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Soy Abel Fastos, miembro del colectivo de escritores naucalpenses, Círculo Literario Luz y Palabra. Quiero dar las gracias por acompañarnos y quiero empezar este conversatorio dándole las gracias a mi equipo de trabajo, a mis compañeros, que la verdad que ellos me ayudaron muchísimo. Quiero empezar primero dándole las gracias a mi compañera del Círculo Literario, Carla Luna, que muy generosamente nos hizo este arreglo tan bonito que ven aquí. Quiero dar las gracias también a Sasha Luna, nuestra compañera del Círculo Literario, también nos estuvo apoyando en la recepción. A Víctor, que también nos estuvo apoyando en la recepción. La verdad es que sin ellos, pues esto hubiera sido más difícil todavía. Bueno, este es el conversatorio número 21 que el colectivo de escritores naucalpenses y el Círculo Literario Luz y Palabra hacemos en espacios públicos de nuestro municipio. Tenemos ya conversatorios en diferentes bibliotecas, en algunas casas de cultura de nuestro municipio. También tenemos conversatorios en la GES Acatlán. Y pues es un proyecto que visualizamos a largo alcance. Voy a presentar a nuestros invitados, a nuestros ponentes. Voy a ir leyendo sus semblanzas, les voy a pedir que se pongan un momento de pie para que pues, nuestra comunidad los reciba como la verdad es que se debe. Voy a empezar con la licenciada Cecilia Domínguez Nogues. Por favor. Ella nace un 4 de abril del año 1968 en Naucalpan de Juárez, en el seno de una familia humilde, originaria del estado de Michoacán. A pesar de ciertas limitantes, dentro de ellas las económicas, con esfuerzo, perseverancia y apoyo de sus padres, en el año de 1989 logra ingresar a la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Para Cecilia, las causalidades de su entorno familiar y social tuvieron una gran influencia en la elección de su carrera profesional, teniendo como objetivo principal el poder proporcionar alternativas de solución y apoyar en problemáticas sociales, tales como la pobreza, salud mental, violencia y educación, por mencionar algunas. Al concluir su desarrollo académico, Cecilia se especializó en el área de salud y tuvo la oportunidad de trabajar en varias instituciones gubernamentales. Dentro de estas figuran el Hospital Infantil Federico Gómez, la Cruz Roja de Naucalpan, el DIF, el Hospital ICEMIP, Hospital General Maximiliano Luis Castañeda y actualmente en el Centro Comunitario de Salud Mental y de Adicciones Olimpiada 68, siendo el trabajo actual más importante para Cecilia en cuanto a objetivos personales y de interés social. Cecilia no ha detenido su preparación dentro del área de la salud mental, asistiendo a seminarios, diplomados y capacitaciones. Toda la preparación y experiencia ha sido una herramienta de las más importantes en pro de brindar una atención de calidad, llevar una escucha activa con los pacientes que día con día acuden a la unidad de salud. Pues ella es... Voy a presentar a mi compañero Oscar Blancas. Por favor, maestro. Oscar Blancas Vargas nació en la Ciudad de México y actualmente vive en Naucalpan, Estado de México. Cursó la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Obtuvo el diplomado inicial para profesores de español como lengua extranjera que imparte el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Y tiene una especialidad en literatura mexicana del siglo XX por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Desde 2012 coordina el Círculo de Lectura de la FES Acatlán, actividad de promoción de la lectura más longeva de la UNAM. Sus intereses, el cuento mexicano y latinoamericano. Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a la psicóloga Tania Echeverría. Ella es licenciada en Psicología Clínica, brinda acompañamiento emocional en adolescentes y adultos. Su práctica profesional se caracteriza por un enfoque empático, humano y en promover el acceso a cuidar la salud mental y emocional en zonas populares. Participó en el seminario Crianza en el siglo XXI, un desafío para todos, con la finalidad de actualizarse en aprendizaje sobre las nuevas generaciones y obtener herramientas para acompañar a los adolescentes, padres, tutores y
consultantes en los desafíos de la crianza. Es la licenciada Tania. María Magdalena Diego Chino, por favor, Magda. Ella es licenciada en Educación Especial en el área auditiva. Brinda atención a alumnos con discapacidad intelectual, visual, auditiva y motriz, con trastornos de aprendizaje y de lenguaje. Orienta a padres de familia para favorecer los procesos cognitivos de sus hijos. Cuenta con cursos en braille, lengua de señas mexicana, orientación y movilidad. Tiene experiencia docente en la Unidad de Educación Especial e Inclusiva de la Ciudad de México y cursos en la Nueva Escuela Mexicana. Una vez presentados a nuestros ponentes, pues vamos entonces sí a dar inicio a nuestro conversatorio sobre el suicidio en Naucalpan. Voy a leer rápidamente algunas notas. 19 de octubre del 2019. Esta mañana fueron alertados policías municipales sobre el cuerpo de una mujer colgada en la entrada de su casa, ubicada en la calle Bandi, en el ejido de San Francisco Chimalpa. Según versiones, al llegar los elementos de la policía encontraron el cuerpo de María N., de 31 años de edad, suspendido por el cuello con un lazo. Al inspeccionar la casa encontraron los cuerpos de 3 niños de 2, 9 y 10 años sin vida. Presuntamente, la mujer envenenó a sus 3 hijos y después se quitó la vida. 2 de julio del 2019. Un intento de suicidio fue atendido por autoridades de protección civil y policías municipales. 3 de septiembre del 2016. Policías de Naucalpan logran registrar el intento de suicidio de una persona que intentó arrojarse del acueducto. Sábado 8 de octubre del 2016. Un adolescente murió y su pareja sufrió graves lesiones tras lanzarse del mirador del centro comercial La Cúspide, ubicado en la avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. De acuerdo con los reportes, Eric y Carla, de 14 años, decidieron suicidarse la noche de este viernes, por lo que dejaron cartas dirigidas a sus familiares. 12 de mayo del 2023. En las primeras horas de la madrugada se encontró un joven sin vida colgado de un puente peatonal de la colonia Los Cuartos, ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, Naucalpan. Vestía sudadera negra, jeans azules, tenis blancos, se estima que tenía alrededor de 25 años. 1 de julio del 2025. Un joven de aproximadamente 18 años perdió la vida tras arrojarse del acueducto colonial. Quise iniciar ese conversatorio con estas notas porque la primera pregunta que tengo para todos ustedes es una pregunta en general. Vemos estas noticias en la televisión, en el internet, en la radio, en lo que ahora llaman las redes sociales, los medios de comunicación. Pero como pueden darse cuenta, se queda en la nota roja. No sabemos más, ¿no? Llama mucho la atención el caso de los adolescentes de 14 años que se suicidaron en pareja. No se sabe más, no se sabe los porqués, no se sabe si tenían problemas de alguna índole, si tenían problemas económicos, si tenían algún tipo de enfermedad. Es que no sabemos más porque se queda en la nota roja. Y para todos ustedes, quiero darle primero la palabra a la licenciada Cecilia, posteriormente se las seguirá asignando a cada uno de ustedes. Licenciada Cecilia, ¿usted cree que esto que está sucediendo en nuestro país, principalmente hablando en específico en nuestro municipio, de que un tema de suicidio que sucede además también en un espacio público, el hecho de que se quede ahí en la nota roja y no sepamos más allá, ¿cuál es la opinión de usted como trabajador social? Sabemos que trabaja ahorita directamente en el Hospital Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. ¿Cuál es su opinión al respecto de que nos dan la nota roja y no sabemos más? Por favor. Okay. Bueno, generalmente sí está sucediendo todo esto porque en lo personal me ha tocado atender algunos casos, distintos a los que Abel ya mencionó. La familia se mantiene hermética
Es un dolor muy grande perder a un ser querido por esta cuestión del suicidio. O sea, sumaría un poco en los casos que él comenta a un caso que nos llegó directamente a nosotros, de una adolescente de una secundaria de Chimalpa, una chica de 15 años que ni los familiares, aunque hicimos todo el protocolo, nosotros atendió, bueno, su servidora, los psicólogos, el médico de mi unidad, se atendió el caso a lo que nosotros le llamamos la atención después del suicidio, el acompañamiento a los familiares. Ni siquiera ellos pudieron descubrir cuál fue la causa. Se hizo todo. La chica no daba señales de qué había sucedido. Entonces, lo que pasó ahí fue que a las 2 semanas viene a consulta otra de las chicas que era su compañera. Fue quien en la atención inicial que yo brindo revela una de las principales causas. Se me hizo extraño porque tenía que ver con algo que ella quería proteger a su amiga del peligro. Entonces era como decir, sígueme, porque yo también vivo ese mismo peligro, y el peligro estaba dentro del entorno familiar, donde había abuso a una de las adolescentes y a la otra chica igual. Entonces fue como decir, estoy siendo abusada y siento una culpa tan grande por estar permitiendo el abuso, y fue eso lo que sucedió. Y la chica y los familiares nunca se enteraron. Fue un secreto que la chica le compartió a su amiga y no se reveló. Entonces, hay, como llamamos a veces nosotros, que hay secretos de familia, donde hay abuso y las chicas, o hasta también los chicos, prefieren guardar el secreto porque están siendo abusados y llevárselo a la tumba. Eso suele suceder y es difícil revelarlo para ellos. Es un dolor muy grande para los chicos. Si respondo a la pregunta. Sí, muchas gracias. Doctora Tania, ¿cuál es tu opinión, pues, personal y profesional de que, pues, los casos que mencionamos, como nos dice la licenciada Cecilia, seguramente hay muchísimos más que no conocemos, ¿no? Pero cuando menos los que nos llegan, que nos enteramos todos por Facebook, por YouTube, por la televisión, ¿cuál es tu opinión de que, pues, se queda allí y no nos dicen más? Como por ejemplo todo lo que nos está explicando ahorita la licenciada Cecilia. Bueno, pues así podemos ser más empáticos o entender, ¿no? Pero ¿tú qué piensas de que nos dan la nota y no volvemos a saber más hasta que vuelva a suceder un caso así? Buenos días. Considero que hay dos factores importantes. El primero es que dentro de los núcleos familiares hay muy poca comunicación dentro de los adolescentes, los infantes y los adolescentes con sus figuras de autoridad. Muchas veces dentro de las entrevistas, cuando llegan los niños o los adolescentes y les preguntamos cómo se llevan con sus papás, su respuesta siempre es bien. Pero cuando les preguntamos si les pueden expresar cómo se sienten, si están enojados o están tristes, no. Ni de los adultos hacia los niños, ni de los niños hacia los adultos. Entonces es cuando empiezan a reservar cierta información. Y otra de las cosas dentro de redes sociales es que se ha filtrado mucho, muchas veces la acción del suicidio, las imágenes, y para la familia es doloroso ver que la foto de su ser querido está en redes sociales y hay mucho morbo a través de la sociedad. Entonces yo considero que esa es una de las partes que limita que haya más información o que las demás personas puedan prevenir, porque no sabemos exactamente qué pasa. Como por respetar la privacidad de los familiares. Muchas gracias. Oscar, la misma pregunta, por favor. Bueno, quisiera comenzar agradecer primero la invitación. Me da mucho gusto que este evento tenga esta convocatoria con la historia de la José Catlán. La primera fueron 22 personas y el tercero ya iba a ser 3 o 2.
eso me dio mucho gusto. De entrada, gracias por los organizadores. La segunda, quisiera comenzar antes de responder a la pregunta. Yo entré con una especie como de sonrisa, estaba como muy a gusto y sin embargo el tema, yo de entrada sabía que era un tema con el que teníamos que acercarnos con cierta solemnidad, con cierta seriedad, ¿no? Y aún así yo estaba como contento. Entonces de pronto Abel nos ayuda con estos registros, ¿no?, de suicidios, y pues mi rostro tiene que cambiar automáticamente, ¿no? Cómo se acerca uno a este tipo de encuentro hasta fatal, ¿no?, trágico. Entonces creo que en ese sentido la literatura podría estar hasta en oposición de alguna manera con otras disciplinas como el trabajo social, ¿no?, la psicología, ¿no? Porque entre otras cosas la literatura, pues por un lado, pues no va a fomentar el suicidio, ¿no?, pero sí lo va a literaturizar, lo va a romantizar, ¿no? Entonces puede ser una especie como de contraposición, ¿no? Sin embargo, para llegar ahí, quisiera, antes de contestar la pregunta, ¿qué es la literatura? Pues entre otras cosas tiene recrear la realidad, ¿no?, ficcionalizar la realidad, y entre otras cosas, pues a veces de manera literaria, con una intención estética, ¿no? Entonces se puede literaturizar no solo la muerte, sino también la vida. Se puede literaturizar no solo el amor, sino el desamor, ¿no? Se puede literaturizar en general los dos aspectos, de positivo y negativo, de cualquier área, ¿no?, de alguna manera. Entonces, en este caso, el suicidio, pues sí se literaturiza, en algunos puntos se romantiza de alguna manera también, ¿no? Entonces, creo yo que al final de cuentas, antes de ser un suicida, antes de ser un escritor, antes de ser pues alguien que se quiera quitar la vida de alguna manera, pues somos seres humanos. Entonces creo que la literatura va a ser una herramienta de alguna manera para ciertas personalidades sensibles, ¿no? Entonces ahí se va a conectar de alguna manera con la posibilidad que tiene la literatura para recrear estas emociones, ¿no? Pues puede ser contradictorio, pero al mismo tiempo también es una especie de salida. Busqué algunas referencias en internet del suicidio y la literatura, y todas, al final tenía una especie de recomendación. Si conoces a alguien que tiene ideas de suicidio, llama, o sea, como que sí tenían una intención de recomendar a partir de estas páginas de internet de alguna manera, pero sí puede ser un escape la literatura, o incluso un argumento, un pretexto para esta salida hacia el suicidio, ¿no? Entonces, bueno, ya de manera general, ¿no?, ahora sí respondiendo, ¿no?, desde la literatura, yo considero que, bueno, rápidamente ya, antes de terminar, miren, es que antes de entrar a la literatura, pues podríamos hablar de tres periodos así dentro de la literatura, pero de la humanidad que se refiere al suicidio, y uno de ellos es, pues vamos a abrirlo rápidamente a la antigüedad, ¿no? Si, la cultura japonesa, los samuráis entendían el suicidio como una especie como de honor, hasta respeto, ¿no?, incluso hacia sí mismos. Pues antes de que el otro me aniquilara, yo me quitaba la vida. Y creo que ese tradicionalismo lleva hasta el harakiri. ¿Cómo se llama esto? Que en la Segunda Guerra Mundial se estrellaban junto con su avión, ¿no? Estos suicidas tienen un nombre, no recuerdo, kamikaze, ¿no? Es decir, una cultura tradicionalista que lleva a lo largo de los siglos esta postura del suicidio. Entonces, rápidamente, la segunda postura es los mayas, el romanticismo, por ejemplo, ya después de la antigüedad del romanticismo, ahora sí empieza a cambiar esta idea del suicidio dentro de la literatura, creer que el suicidio, terminar con tu propia vida, es la culminación de una serie, ¿no?, de éxtasis, de sensibilidades, incluso hasta de sensaciones en donde hay un desapruebo de la realidad, es decir, la realidad no me gusta, y la culminación como esa pues tiene que ser el término de mi vida. Y luego ya en la época moderna, donde ahora sí vienen las especialidades, ¿no?, desde la psicología, se busca la respuesta desde el ámbito social, ¿no?, la misma literatura, es decir, se amplía y se dificulta la definición. Ahora, entonces, ¿qué pasa en Naucalpan, ¿no?, de alguna manera? Es decir, antes de ser pues literatos, escritores, cualquier ciudadano, eres ser humano. Entonces, la salida, ¿no?, para una realidad que parece determinante, pues va a ser de alguna manera permeada por precisamente tu característica humana, ¿no? Entonces, antes de ser naucalpenses, pues
creo que vamos a ser suicidas en potencia, porque pues, la realidad de Naucalpan es muy triste, ya voy a callar. Maestra, y rápidamente, ¿qué piensas tú personalmente y profesionalmente de que pues se queda ahí en la nota roja? Contigo hay un tema en específico muy interesante que ahorita lo vamos a abordar en otra sección, pero ¿qué piensas tú de que lo vemos de control computaria y pues ahora pasamos a otras noticias? ¿Cuál es tu opinión personal de eso? Bueno, desde mi área, perdón, buenos días. Desde mi área creo que la discapacidad de las personas con discapacidad son menos visibilizadas. No se les da la importancia que tienen como seres humanos, no como personas. Creo que es importante partir de ahí porque pasan las noticias, pasan los casos en donde los chicos intentan suicidarse, los rescatan, o muchas veces no, pero dejamos detrás todo lo que hay en el contexto familiar y con ello lleva el porqué, ¿no? ¿Puedes contarnos ahí, por favor, el caso que mencionabas en la conversación anterior? Por favor, que se enlaza con... ¿El del policía de Planeta? Okay. Bueno, con eso iba a que muchas veces se viraliza solamente a la persona, pero no se habla de sus rasgos físicos o incluso pues hablando de trastornos mentales, ¿no? Si llegase a tener un trastorno mental, o hablamos de otras cosas como son los trastornos de aprendizaje, una discapacidad visual, auditiva, incluso motriz. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la frustración. Las personas que tienen alguna discapacidad tienen frustraciones personales, el hecho de quedar inmóviles, por ejemplo, más los que tienen una discapacidad que se ha adquirido con el tiempo, es decir, que no nacieron con ella, pero en algún punto tuvieron un accidente que los dejó inválidos, ¿no? A lo que le llamamos esa discapacidad pues motriz. Llega la frustración, el hecho de que antes podía realizar ciertas actividades, podía ser independiente y el día de hoy no. Entonces, fuera de si es una persona con discapacidad o no, pues es un ser humano, pero muchas veces los hacemos como pequeñitos o no los visualizamos porque no queremos, a lo mejor muchas veces todavía, a pesar de que estamos en el 2025, muchas familias tienen pena, tienen vergüenza de tener hijos con discapacidad, con síndrome de Down, con problemas de lenguaje, con cualquier tipo de trastorno de discapacidad. Entonces, el ocultarlo, ¿no? Justo si hablamos sobre pudor de las familias, o sea, no, es que me da mucha vergüenza que sepan que mi hijo, que mi familia se suicidó, muchísimo más. Hay muchísimas situaciones donde resguardan a su familiar con discapacidad, no lo llevan a la escuela, no lo sacan, no le hablan a nadie, lo tienen ahí escondido en un cuarto. Entonces hablamos de muchas situaciones en las que la discapacidad es ya oculta, muchísimo más cuando se habla de suicidio. Bueno, dándole pie a lo que me mencionaba Abel, tengo una noticia que sucedió el 21 de octubre de 2025, o sea, si se dan cuenta, son unos días. Este policía que llegó al rescate de un menor, bueno, no es menor, ya es un joven de 20 años, llega a él en el puente de San Rafael, en Tlalnepantla. No sucedió aquí en Naucalpan, pero ¿a qué vamos? A que este menor vive, residente, tiene un domicilio en Cuautitlán Izcalli, o sea, si es naucalpense. Él se dirigía a un trabajo, bueno, venía de regreso del trabajo, tuvo una entrevista para que le aceptaran en el trabajo, pero debido a una discapacidad, ojo, ahí no mencionan qué discapacidad, solo mencionan en la noticia, está en Google, en varias secciones de Noticias México, etc.
que es una discapacidad, pero no mencionan cuál. Pero dicen que esta discapacidad le impedía comunicarse asertivamente y también tenía un trastorno de ansiedad, lo que le impedía pues tener una buena comunicación con su entrevistadora. Entonces él regresó y no le dieron el trabajo, fue tanta la frustración que sintió porque tenía una necesidad como todos la tenemos, y creo que eso más allá de Naucalpan, pues como a nivel nacional, de económica. Entonces él quería llevar un sustento económico a casa debido a esa discapacidad que le impedía tener una comunicación asertiva, entre frustración y decide aventarse del puente de San Rafael. En Tlalnepantla, afortunadamente, los policías llegan, lo rescatan, o sea, se avientan contra él para tirarlo y que no sucediera, pues, que atentara que él se aventara, ¿no? Pues ya él rechazó la ayuda psicológica que se le brindó en ese momento, y él menciona justo esta frustración que sentía al no tener un trabajo por ese trastorno o esa discapacidad que menciona, y pues la frustración de no poder llevar un sustento a casa. Él sentía que su familia lo iba a regañar, que lo iban a hacer sentir pues culpable de, y que eso lo llevó a ese punto, ¿no? al suicidio. Entonces creo que más allá de que sea nota roja solamente, muchas veces la discapacidad no es así viralizada, ¿no? Bueno, ya es viral, ya no es viralizada, ni en redes sociales, ni en periódicos. Seguimos, a pesar de que tenemos hoy mucha tecnología, seguimos ocultando a nuestras personas con discapacidad y con trastornos. Entonces creo que como humanos, como personas, todavía nos falta bastante, más allá del morbo de conocer la historia que hay detrás de un intento de suicidio, es más bien el poder empatizar. Nos falta mucha empatía como seres humanos. Muchas gracias. Licenciada Cecilia, una pregunta aparentemente muy sencilla. ¿Por qué el suicidio es un problema de salud pública? Es decir, ¿en qué nos afecta como sociedad que una persona decida o no quitarse la vida? ¿Por qué es un problema de salud pública el suicidio? Bueno, se dice que el suicidio es un problema de salud pública porque se incluye no solamente la decisión individual de una persona de quitarse la vida, sino que hay múltiples factores que intervienen para que eso se lleve a cabo, como pueden ser que tenga algunos factores tanto de riesgo como de protección, que es lo que lo lleva a eso, a tomar la decisión de suicidarse. Se considera así que sea porque intervienen factores sociales, familiares, de salud, porque podemos estar pensando que es una persona que tenga un trastorno, una persona que esté consumiendo drogas, o tenga alguna enfermedad, como se dice, de terminal, y sea un desencadenante para que la persona tome la decisión de quitarse la vida. Por eso está incluido todo, diferentes sectores, la familia, la educación, el área de salud. Por eso se considera eso como un problema de salud pública. Claro, porque hay un bagaje cultural y social detrás, ¿no? Doctora Tania, ¿tú crees que hablar sobre el suicidio necesariamente lo previene o lo fomenta? ¿Y por qué? Voy a contestar como nos gusta contestar a los psicólogos, y es depende. Depende. Si lo hacemos desde un entorno como puede ser preventivo. Si en la escuela, en casa, normalizamos el hablar de cómo nos sentimos, de que está bien estar triste, está bien estar enojado, pero ayudar a canalizar lo que estamos sintiendo,
nos ayuda a prevenirlo, porque me voy a ir más como a la población de niños y adolescentes. No saben cómo regularlo, no saben qué hacer y se sienten incomprendidos, porque dentro de la crianza mexicana y a las generaciones que hoy se encuentran aquí de adultos, no dudo que los hayan criado enseñándolos a guardar lo que sentían. De no llores, no está pasando nada, no te enojes porque te ves feo, si lloras nadie te va a querer. Entonces aprendieron a guardarlo y muy difícilmente van a saber cómo enseñarle a un niño a validar lo que está sintiendo. Entonces el niño, al sentirse incomprendido, o el adolescente, muy difícilmente nos va a decir: estoy triste, está pasando esto, tengo este problema con este grupo de personas, etc. Entonces, dentro de un grupo como este, o en las escuelas, o personas especialistas, creo que lo podemos prevenir. Pero un problema que tenemos con las adolescencias y con los infantes es cómo adquieren ellos la información. Ellos muchas veces, a través de videojuegos, a través de los compañeros, de los amigos que son de su misma edad, empiezan a normalizar ciertas acciones porque quieren ser parte de un grupo. Entonces, si hay un solo niño que a lo mejor sí está viviendo una situación de riesgo, de abuso, de violencia, y empieza a hacer acciones que ponen en riesgo su integridad, lo más común dentro de los grupos de niños es que se empiezan a cortar, o se empiezan a rasguñar, o se empiezan a rascar muy fuerte. De alguna manera ellos entienden que así empiezan a liberar su tensión. Y lo platican con el amiguito. Y el amiguito no tiene nada, está en un núcleo un poco más sano, pero es, mi amigo lo hace, es normal hacerlo. Entonces, si mi amigo está triste y él se calma así, se calma lastimándose, lo empiezan a hacer. Y entonces ellos empiezan a tener un concepto diferente de lo que es realmente el suicidio y de cómo pueden canalizarlo. Y así como esto, voy a retomar lo de la primera pregunta, el problema que tenemos es la comunicación. Entonces, no creo que, dependiendo de cómo se le dé la información a las personas, creo que lo podemos prevenir si es desde un núcleo donde haya información entendible, acorde a la edad de cada uno, y que sea por parte de un profesional. Pero si es entre un grupo donde no tienen el concepto real, porque pasa mucho con los adolescentes que normalizan ciertos términos, pasa mucho con los chiquillos, llegan y me dicen que están tristes, y no te dicen estoy triste, llegan y te dicen estoy deprimido. Hoy me deprimí porque no me quisieron comprar algo, o mi maestro me lo robó. Entonces empiezan a normalizar ese tipo de lenguaje, y es un concepto diferente de tener un cuadro depresivo a estar triste, completamente diferente. Llegan y a lo mejor hicieron algo fuera de su rutina, que probablemente lo hicieron por impulso, y llegan y te dicen, es que en mi momento más esquizofrénico. Y nos tenemos que poner a pensar de dónde sacan esos términos y por qué los están normalizando. Entonces, así como eso, viene también la parte del suicidio. Entonces, dentro de este núcleo, creo que podría ser muy sano, podemos prevenir, pero si es desde otro lado, donde no sabemos cómo es la información, creo que sí nos puede ayudar a aumentar el número de casos. Ya que sí depende. Muy bien. Maestro Oscar, Sí. vamos a tocar un tema muy interesante. Escritores mexicanos que se han suicidado. Rápidamente, Manuel Acuña, poeta. Antonieta Rivas Mercado, escritora y promotora cultural. Jaime Torres Bodet, poeta diplomático. Jorge Cuesta, ¿no? Poeta y escritor. Teresa Vera Domínguez, José Luis Calva Cepeda, escritor. Eso hablando a nivel nacional. Pero, ¿qué tenemos nosotros, hablando ya de nuestra identidad? ¿Qué tenemos en Naucalpan? ¿Sabes algo, tú que sabes que estás trabajando en la facultad de Acatlán en Letras? Tenemos escritores que ya hayan atentado contra su vida, o que hayan trabajado el tema, que hayan escrito algo, algún ensayo sociológico, algún ensayo antropológico. ¿Qué tenemos sobre el suicidio de nuestra comunidad literaria, en específico aquí en Naucalpan? Oscar, por favor. Claro, gracias. Esa es una gran pregunta. Sí, creo que sí. Aquí está.
Bueno, también otra vez quisiera empezar desde lo general, ¿no? Rápidamente, así, igual, rapidísimo. La literatura, les decía hace rato del romanticismo, pero ¿qué es el romanticismo? Es un periodo de la humanidad, sobre todo específico de la literatura, entre otras artes, que va en contraposición de un periodo anterior en donde los seres humanos les interesaba conducirse a través de la razón, es decir, que sus actos estuvieran validados por la razón. Todo su pensamiento, la construcción social tendría que estar definida por la razón. Entonces llega un periodo, siempre lo he comparado, ¿no? Que los periodos de la humanidad es muy parecido a lo que sucede a un ser humano en lo individual, es decir, yo estoy contento y en algún punto mi cuerpo dice, ya deja de estar alegre, ya ahora tienes que ponerte serio, ya deja de ponerte serio, ahora estate contento, es decir, vas cambiando de estados de ánimo. Lo mismo sucede con los periodos de la humanidad. En algún momento la razón mandaba y dice alguien, no, ya me cansé de que la razón mande, ahora vamos a exaltar las pasiones, a liberar las pasiones. Y entre otras, pues en ese periodo los seres humanos empiezan a liberarlas hacia la colectividad, hacia el nacionalismo. Entonces este romanticismo dice, yo soy patriota y amo a mi tierra, ¿no? Y otros van hacia lo individual es exaltar precisamente sus características como humanos, esta naturaleza humana, ¿no? Entre otras, pues sería precisamente la sensibilidad. Es decir, el romanticismo es como una especie como de fuga, de escape de las pasiones, y ahí es donde les mencionaba hace rato de la conexión, es decir, si fomenta el suicidio a través de la liberación de las pasiones o es una especie como de limitante, ¿no? Ahora, en la literatura del romanticismo hay dos grandes como muestra del suicidio, una que se refleje en los personajes y que se refleje en los escritores, como mencionaba Abel, ¿no? Escritores que se quitan la vida, pero al mismo tiempo escriben sobre personajes que se quitan la vida, es decir, por un lado puede ser el carácter ficcional, lo que estoy recreando de la realidad en la literatura, y por otro lado que lo lleve a la práctica. Pues si estoy demostrando o estoy escribiendo sobre escritores que se quitaron la vida, pues la culminación de ese romanticismo tiene que ser que yo también me quite la vida, y entre ellos Manuel Acuña. Entonces ahora sí voy a leerles yo siempre he admirado, se llama Jorge Luis Borges, espero que más o menos lo hayan escuchado. Tiene un poema que se llama El Suicida, y me gusta mucho este poema, no porque me quiera suicidar o quiero suicidarme, pero me gusta mucho porque hay otro cuento de Horacio Quiroga que dice, nos narra la historia de alguien que a lo largo de la historia se quita la vida, bueno, no se quita la vida, sino se muere en el transcurso de la historia. Y este poema es de alguien que se quita la vida al mismo tiempo que está escribiendo. Es muy breve, dice El Suicida de Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino como del siglo pasado, nació en 1899 y murió en el 87 del siglo pasado. Dice, no quedará en la noche una estrella, el suicida, no quedará la noche, moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado, haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente, oigo el último pájaro, lego la nada a nadie. Y ahí termina el poema del suicida, se quita la vida mientras escribe, pero Borges no se suicidó. Ahora, voy rápidamente a leer. Esta escritora se llama Mariana Grajeda. Ojalá que no me problemas con todo el amor del mundo. Se llama Mariana Grajeda. Espera un tantito. Sí, por supuesto que quiero que leas el texto, pero espera un tantito. Por favor, explícanos a toda nuestra comunidad, para que dimensionen la importancia del asunto, para que dimensionemos juntos qué es el premio SSH de literatura y quién era esta chica de apellido Grajeda. Claro. Porque es muy importante que sepan eso, que era una persona con un futuro literario muy prometedor, que a una edad muy corta y siendo naucalpense ganó un premio literario importante. Claro. Por favor, ¿qué es el premio SSH? Claro, Mariana Grajeda Pizarro se llama. Ella publicó en este libro que se llama Antología, que es un grupo de escritores que también pertenecen, pues de alguna manera, a la zona, a Naucalpan. En este libro también se publicaron sus papás, se llama Janet Pizarro y su papá se llama Juan Grajeda. Los tres publicaron. Mariana tenía 16 años el día que se publicó este texto. Había sido ganadora del premio CCH Naucalpan.
ella pues de alguna manera se codeaba con adultos, ¿no? Nosotros fuimos sacando una fotografía para esta publicación, era más joven, era yo creo que de 40 y tantos, ella tiene 16 años y pues se comportaba como una niña de 16 años como tal, ¿no? Ella publica este texto, ojalá que no lo arruine, no sé si debió de ser lo más romántico, pero ella publica, miren, publica un cuento que no voy a leerlo todo, se llama CZC, Mariana Grajeda Bizarro, y es de un personaje que invita a los demás a observar lo que sucede a su alrededor. Dice, ¿quieres observar a todos los trastornos mentales? Sube la línea 4 de Santa Anita, Martín Carrera a las 9 de la noche y obsérvalos a todos. Y hace un recorrido de todo lo que ella observa y termina el cuento diciendo, solo los pasajeros más raros, distraídos y enfermos abordan el metro a esta hora. Y solo queda el más insólito de todos los trastornos, la última persona, la de la esquina donde te sentaste, la más extraña, la que los observa a todos con disociación, la que habla consigo misma en segunda persona, la que no sabe si está leyendo, soñando o sigue sentada en aquel vagón del metro. Es decir, te invitaba a ser parte de este trauma. Entonces, la literatura creo que ahorita nos ayuda, pero creo que de alguna manera no le interesa la carga psicológica. Creo que lo que le interesa es el efecto que causa el texto. Entonces ahora sí entran los especialistas, ¿no? Pero Mariana Grajeda, 2 semanas después de que publica, se quita la vida. Creo que ya ahorita nos ayudarán, pero yo lo había intentado en ocasiones anteriores. Sus padres, en la actualidad, yo no lo conozco, no lo desconozco, pero creo que siguen negando su muerte. Para ellos sigue viviendo. Nosotros no sé si hay también un aspecto romántico, porque sus padres escriben, porque esta postura poética, ¿no?, literaria, por encima de una realidad que las otras disciplinas nos pueden ayudar. Es decir, ya para cerrar, quisiera retomar la pregunta que le hizo a la psicóloga. La literatura fomenta, es decir, hablar del tema del suicidio es una invitación a suicidarte. Creo que para la literatura no, a pesar de todo, creo que no. Muchas gracias, doctor. Maestra Magda, vamos en el mismo sentido de lo que decía la doctora. Sí, de la importancia de conocer los términos. No es lo mismo decir estoy triste, decir hoy ando muy esquizofrénica, ¿no? Me gustó mucho ese señalamiento. Hacia donde voy es, he tenido la oportunidad de hablar varias veces contigo. Quedé muy alucinado la primera vez que me corregiste y me dijiste que los sordomudos no existen. ¿Cómo está eso? Sí. Pero ahorita en específico me gustaría que fuéramos hacia en esta misma línea de la terminología. Lo voy a explicar primero con la música. Todos hemos escuchado que las personas cuando escuchan cualquier canción, cualquier tipo de canción, dicen, ese requinto de guitarra me gusta mucho. Entonces, pero los requintos de guitarra no existen, ¿no? O sea, técnicamente o musicalmente hablando es un solo de guitarra, ¿no? Porque no existen los requintos de trompeta, ni existe un requinto de saxofón, ni existe el requinto de piano. Es decir, existe un solo de trompeta, un solo de trombón, un solo de sax, un solo de violín. Entonces, sí es pues como muy importante la terminología. Y así en ese sentido, yo estuve reflexionando que a la comunidad se nos ha filtrado, entonces esto que todos conocemos como síndrome de Down. Y considero yo que desde nuestra ignorancia, quizá la mayoría de nosotros, ya nos dirá la maestra Magda por qué, y casi a cualquier persona con algún tipo de trastorno que nosotros no conocemos, pues le atribuimos el de Down. Decimos, bueno, es que a lo mejor tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, como que, o es autista, ¿no? Entonces, como que son los términos que se nos han filtrado, pero parece ser que ese es como el término popular, ¿no? No sé, maestra Magda, si nos puede explicar más al respecto de eso. Bueno, me gustaría empezar por el término de sordomudo. Se da mucho aún que le decimos sordomudos o decimos el lenguaje de señas. Es que enséñame a mí ese lenguaje de señas, ¿no? Pero pues ya en la parte profesional no se le llama así. A lo que le decimos sordomudos, en realidad es una persona sorda. Claro que sí puede ser muda, eso, o sea, puede tener una dificultad también en el habla, como la tendría sin ser sordo, o ser sordo sin ser mudo.
pero eventualmente cuando vemos a alguien que que es sordo, principalmente la comunidad sorda, le decimos, es que es sordo mudo, o está mudito el mudito, ¿no? Entonces, corrigiendo esa parte de los conceptos que vamos adoptando, a las personas sordas se les dice personas sordas. En la actualidad pues se le aumenta el persona porque estamos considerándolo desde pues una perspectiva humana, ¿no? Es una persona sorda, no es sordo mudo, porque el habla nosotros lo adquirimos a través de escuchar. Cuando tenemos un bebé, el bebé va repitiendo, di mamá, di mamá. Entonces ellos aprenden a decir mamá, lo mismo que un bebé que nace en Estados Unidos aprende a decir mamá en la lengua de Estados Unidos, bueno, en inglés, ¿no? Entonces, nosotros vamos adquiriendo el lenguaje a partir de que escuchamos, a partir de la convivencia, a partir de que nuestros papás nos estimulan el lenguaje. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando tenemos trastornos del lenguaje o hablamos de que el niño omite las palabras o habla con fonemas, es decir, mira el run run, quiero el run run, guau guau, miau miau, está hablando como se le estimuló, pero no se le llama guau guau, ¿no? Es un perro, su nombre original es perro, el concepto es de un perro. El nombre original es un tren, no es el chuchú. Entonces vamos adquiriendo el lenguaje a través de esa estimulación y de que escuchamos cómo se habla en nuestro entorno. Eso respondiendo a la primer parte de las personas que son sordas, no se les dice sordomudos, se les dice solamente comunidad sorda, persona sorda o con una discapacidad auditiva, porque hablamos de sordera en un nivel pues extremo, ¿no? Ya se llama anacusia, que no escucha nada, pero hay personas que tienen discapacidad auditiva, se dividen en niveles y tienen pues diferentes niveles de discapacidad. Entonces, tomando otro caso en esta parte de los conceptos y cómo vamos adoptando formas, pues ya son como muy convencionales de el mongolito, el que está discapacitado, son términos que se utilizan principalmente en la parte como en los contextos escolares, áulicos. Es que estás bien mongol y es un insulto, ¿no? Estamos insultando, pero no sabemos la originalidad de dónde provienen esos conceptos, de dónde vienen o a qué se refieren realmente. No todas las personas tienen un síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down se le llamó así en 1866 por el doctor John Down. Él fue quien investigó sobre las características que tenían estas personas. Se le llama síndrome porque no solamente habla de una característica o de una enfermedad específica, sino que tiene diversas. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen problemas respiratorios, problemas cardiológicos, tienen ciertas características físicas similares, pero son parte del síndrome, que nacen con el cuello acortado, con las orejas pequeñitas, con la nariz chiquita. Entonces, esto pues son las características, y el doctor John Down, fue quien las descubrió en 1866. Se le llamó síndrome de Down en su honor, con su apellido. Sin embargo, no fue quien descubrió la razón o descubrió el por qué existía o por qué nacían las personas con síndrome de Down. Fue hasta 1969 que se descubrió que esto era debido a que nacían con un cromosoma de más. Todos nacemos con 20 pares de cromosomas, ellos nacen con uno más y es impar. Entonces, pues médicamente se le llama trisonomía 21. Y es como, o sea, es la parte de los conceptos, pues la importancia de saberlos, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Bueno, creo que eso es lo que responde a la pregunta.
una pregunta que es un poco larga, pero es muy interesante y le pido que responda con toda la sinceridad del mundo. ¿Usted considera que el trabajo de prevención, concientización y atención a las necesidades de salud mental que han realizado y realizan los gobiernos en turno en nuestro municipio es el adecuado y es suficiente para poner al alcance de nuestra población la información sobre temas de salud pública como lo es el suicidio? Bueno, considero que falta un poquito más. Han hecho algunas acciones que engloban lo que es la prevención desde el sector educativo y el sector salud. Se ha trabajado en las comunidades, digamos, como cuando viene la conmemoración, ¿no?, del día, es como que cuando más se acerca, no sé, en las escuelas hacen un periódico mural, en la red social incluyen alguna información, o se hace algún evento en alguna escuela, se hace algo que dé como la nota, nada más, como la nota, pero a mí en la parte profesional del área de nosotros como de trabajo social, faltaría que hicieran algo así. Se me estaba ocurriendo algo interesante. ¿Por qué? Porque falta más trabajo comunitario, falta más trabajo y familiar, porque nada más nos quedamos en la unidad de salud, que lleva todo el protocolo y la atención, el policía municipal hace el trabajo, lo que le toca, y se capacita, digamos, se hace en salud, algo que se llama código 100, los que trabajamos en salud, decimos cuando tenemos un caso de suicidio, chicos, apúrenle código 100 y se difunde. ¿Qué es código 100? Una persona en riesgo de suicidio. Entonces se llevan a cabo los protocolos, se hace todo, la atención al paciente, el acompañamiento a los familiares y si tiene tema legal, pues se le da la asesoría, la canalización al tema legal. Pero todo se va quedando para estar cumpliendo solamente lo requerido. La atención inmediata, el acompañamiento, ya sea que fue intento o fue efectivo el suicidio, pero solamente se queda ahí. A mí sí me gustaría hacer como un llamado, aprovechar este conversatorio para hacer un llamado a nuestras autoridades gubernamentales, municipales, como lo llamamos, que se hiciera algo que fuera como en las comunidades, algo que fuera como una zona de rescate, como una zona de seguridad en las comunidades donde se identificara algún chico en riesgo, precisamente para prevenir que esto suceda, como algo de protección. Cuando los chicos, y lo he aprendido mucho por mis compañeros que trabajan conmigo en mi Ecosama, los psicólogos, muy buenos mis compañeros, entonces ellos, es como que cuando un paciente avisa, ellos dicen, cuando lo dicen a veces en broma, ay, me siento triste, me quiero suicidar con un bolillo, ando deprimido. Dicen que cuando hay una broma, entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces, ojo, a la familia, en la escuela, entre el grupo de amigos, cuidado. Los chicos que tienen el pensar suicida siempre tienen dan a notar, empiezan a desprenderse como de las cosas más valiosas, empiezan a despedirse, hay señales. Entonces, que se hiciera algo así desde el hogar, desde la comunidad, como algo que una sea red de apoyo, ¿no? Ajá, un lugar, una zona de apoyo para que digan, oye, ven, sugerirle, ven, no quisieras ir a tomar terapia, o ven, vamos, algo así. Creo que es lo que faltaría.
Pues me temo decir que hace unos días estuve platicando con una doctora que trabaja también en un hospital. Y bueno, los gobiernos en el discurso siempre van a decir que claro, que van a brindar los espacios, que van a brindar los apoyos. Pero la doctora me comentaba que digamos de un 100%, la verdad es que el 90% de los pacientes que tienen es gracias al trabajo que ellos hacen de campo, de ir a las preparatorias, de ir a las secundarias, ir a las universidades e incluso ir a instituciones, a empresas privadas. Y me decía, la verdad es que el 90% de nuestros pacientes es gente que nosotros podemos pescar cuando salimos a campo y son bien poquitos, decía, así te los cuento con los dedos, los que realmente vienen por el fomento que está haciendo la institución o el hospital. Pero entonces ahora les acaban de retirar ese permiso y ahora ya no van a poder hacer las prácticas de campo. Es decir, entonces ahora si tenían 100 pacientes, ya no van a poder salir a la preparatoria, a la universidad, a la secundaria, a la primaria, porque ahora hay una reestructuración gubernamental. Entonces detuvieron todo y dijeron, ahorita no pueden salir a campo, trabajen con los que tienen. Es decir, los gobiernos en el discurso siempre van a decir, sí, claro que sí, pero en los hechos, lo digo porque conozco pues, la realidad profunda de mi pueblo a nivel de comunidad, y en los hechos pues parece que van totalmente en sentido contrario, desafortunadamente, ¿no? Pero sí estoy consciente que las campañas de las que usted habla, pues sí, sí dejan resultados, ¿no? La misma doctora me comentaba que justamente ya ha atendido casos de suicidio, ha podido rescatar a pacientes, y me decía, bueno, y lo que mencionaba la doctora hace rato, es que es increíble que, o sea, yo tengo una niña que ella ya llevaba 5 años con eso en la cabeza, y cuando atiende a sus papás, pues nadie sabía, ¿no? Entonces vamos a la escuela y nadie sabía, los maestros no sabían, o sea, nadie, y ella llevaba ya con ese pensamiento en la cabeza con bastantes años. Entonces sí es preocupante que pues ahora estén cerrando la puerta para que no puedan salir a la comunidad. Entonces pues la verdad es que es el mundo del revés. Pero bueno, doctora, te quería preguntar también y que nos respondieras también, pues así con mucha sinceridad humana y con mucha sinceridad profesional, porque puede que esté mal enfocada, que esté mal enfocada la pregunta, ¿no? Pero por ejemplo las personas que las diagnostican, por ejemplo, con una diabetes, o por una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, una insuficiencia renal, por la razón que sea, que saben que deben asumir en ese momento una responsabilidad, ¿no? Individual, de estructura familiar, pero sin embargo, cuando una persona le dice, bueno, usted ya tiene diabetes, usted ya le dio insuficiencia renal porque se excedió en el refresco, ¿no? Pero cuando las personas no se cuidan, cuando siguen fumando, cuando siguen tomando, cuando se siguen drogando, o cuando no se toman hasta los medicamentos, o dejan de ingerir alimentos, o dicen, no, de todos me voy a morir. La pregunta es muy sencilla, ¿no? Pero muy honesta. ¿No es eso también otra forma de suicidio? ¿No es eso también una forma de atentar contra la vida cotidianamente? A lo mejor no dispongo pues puede ser a lo mejor de carácter, de la determinación o de las circunstancias en específico para terminar con mi vida de un tris, pero entonces mejor apuesto como voy por el poco a poco, no me tomo la pastilla, mañana tampoco, hoy no voy a comer, mañana tampoco. Es decir, eso no es también una forma de suicidio, que a lo mejor muchos de los que estamos aquí somos suicidas. Ok, esta pregunta la voy a contestar dividiéndolo en dos, retomando un poquito el tema de la maestra. Desde mi punto, desde mi concepto, no lo consideraría porque el suicidio es el acto de quitar la vida. Es hacer una sola cosa que te quita la vida en un instante. Cuando se recibe un diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa o una enfermedad terminal, es difícil no solo para el paciente, sino también para el entorno familiar. Y creo que en el sector público y en la comunidad estamos muy carentes de información respecto a todas las enfermedades. Todas las personas cuando escuchan la palabra cáncer lo asocian directamente a la muerte. Cuando escuchan la palabra diabetes, hay personas que también lo asocian directamente a la muerte.
Creo que cuando hay una enfermedad así, tiene que haber apoyo para el enfermo y para su grupo de cuidado. Cuando es una enfermedad terminal, lo idóneo sería que se fueran a cuidados paliativos, y los cuidados paliativos sirven justamente para entender qué está pasando, tanto físicamente como emocionalmente, para que ellos empiecen a entender esta parte de, un ejemplo, un cáncer. Entramos a quimioterapias, entramos a radioterapias, va a pasar esto con tu cuerpo, y que la persona asocie y entienda. Y dentro de los cuidados paliativos hay algo muy importante, que es aceptar cuando la persona ya no quiere atenderse. Porque dentro de los cuidados paliativos está la parte de aceptar tu muerte y que tú la puedas vivir como tú lo desees, como tú quieras terminar tus días, pero como familia, como hijos, como papás, como hermanos, queremos agotar todos los recursos posibles para mantener a la persona. Dentro de la medicina, algo que hacen los médicos, y lo han dicho, para ellos está primero mantener la vida antes que la estética. Y por ejemplo, si hablamos de una persona que es el único proveedor del núcleo familiar y tienen que hacerle alguna amputación y su trabajo depende de él, no me amputen. O sea, hasta donde yo esté, que yo me pueda valer por mí mismo. Y es muy difícil entenderlo para todo el núcleo. No, es que no importa si tienes una amputación, te vamos a ayudar. La persona se siente como una carga. Entonces, creo y considero que por eso es necesario que todas las personas entiendan dentro del entorno qué es lo que está pasando para poder aceptarlo. También aceptar un diagnóstico es muy difícil. Sea físico o sea mental, es muy complicado de entenderlo. Lleva un proceso de negación, de decir, no me está pasando nada, y después de 3 meses, un año, es como de, no, si me está pasando, ya lo empiezo a trabajar, ¿vale? Pero lleva un proceso y las personas no tan fácil lo pueden asociar. Algunas sí, otras no, y también depende mucho de la red de apoyo. Ahora, retomando el tema de la doctora Cecilia, algo complicado dentro de las instituciones muchas veces son los horarios. Los horarios y los tiempos, porque hablando de la Cuerpan, la atención en el IMSS, bueno, ahorita ya cambió un poquito, ya tienen citas los sábados y domingos, pero hablando del DIF, hablando del ICEMIN, que necesitan una atención psicológica, muchas veces tienen que buscar la privada, porque los horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese horario el papá, la mamá está trabajando. Si deja de trabajar un día, le descuentan y no va a tener para cumplir el gasto ni para pagar la terapia. Entonces, creo que es algo complicado y algo que le falta al sector salud, poder apoyar en ese sentido a las familias. Claro, y que además están saturadas. O sea, vas por una cita y te la dan en 3 meses, justo. Y la siguiente en otros 3. Y si suena chiste, tú dices, en 3 meses ya me maté. Sí, sí. Desafortunado. Más o menos también, algo que te quería preguntar también en esta misma línea, ¿no? Ya nos aclaró la doctora. Las personas que padecen algún tipo de síndrome, de trastorno, de discapacidad, cuando entran en un periodo de estrés, de desesperación, también sí atentan contra su integridad, ¿no? Claro. Creo que son una población, bueno, en la educación pública, lo que maneja la SEP es que son personas en situación vulnerable. Por ejemplo, estas personas tienen o deberían de tener acceso a un maestro especialista dentro de las escuelas, porque ya son como tal una población en situaciones vulnerables. Pero pues regularmente no se abarcan en todas las escuelas. Pero hay algo muy importante. Sabemos que pues tú tienes experiencia laboral en la Ciudad de México. Aquí en el Estado de México ni siquiera es que haya... Mira, con que hubiera un maestro de especialidad de cada escuela, tampoco alcanza, ¿no? Pero ya sería mucho decir. Pero aquí en el Estado de México y en Naucalpan, las escuelas públicas no tienen ni siquiera un maestro por escuela. Entonces, ¿quién está atendiendo a esta población que también está en riesgo? Porque en el discurso, volvemos a lo mismo, en el discurso son muy inclusivos,
y dicen que decir ella es inclusivo y otros etcétera, ¿no? Pero en los hechos, las personas con esa necesidad, entonces si no hay un maestro de especialidad en las escuelas, entonces nadie está atendiendo esas poblaciones, y un maestro regular, por así decirlo, no tiene la capacidad profesional para atender una crisis. Por ejemplo, háblanos de algunos cuadros de crisis que les pueden dar, porque hasta incluso puede variar o puede depender dependiendo del espectro, del tipo de trastorno que pueda tener cada paciente, pues puede variar mucho, ¿no? Como con las crisis en las que pueden entrar, y un maestro regular pues no está preparado para atender eso, y ahí hay un problema de salud pública pues muy delicado. Pero me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo es que estas personas cuando entran en la ansiedad a lo mejor no lo pueden externar oralmente o explícitamente como nosotros, pero sí que de pronto pueden ir y pues, darse contra un muro. Sí, sí. Hay que decirlo. Bueno, primero para aclarar como la parte pedagógica, en la Ciudad de México y en el Estado debe de haber un especialista. En la ciudad se le llama UDI y en el Estado se le llama maestro de USAER. Son muy pocos los que hay, principalmente aquí en Naucalpan, las escuelas no tienen maestros especialistas. Tampoco tenemos CAMS. Los CAMS son centros de atención múltiple, atienden a específicamente personas con discapacidad o que tienen un trastorno en un nivel severo, porque nuestro artículo 3 constitucional dice que la educación es laica, es gratuita y es inclusiva. Entonces se les debe de aceptar dentro de las escuelas regulares. Desafortunadamente pues no tenemos maestros especialistas y nuestros docentes tampoco están preparados, es que es mucha diversidad, o sea, es mucha diversidad de discapacidad. O sea, podemos hablar de personas que tienen autismo, un autismo leve, pero también podemos hablar de personas que tienen un autismo severo. Entonces las personas regularmente que tienen autismo y cuando es severo, tienden a lastimarse, se golpean o aprietan su cabeza contra algo, se muerden también a las personas. Entonces es muy difícil estar capacitado para este tipo de situaciones, nunca sabes en qué momento se va a dar. Desafortunadamente no tenemos el conocimiento ni como sociedad, o sea, ni los padres de familia muchas veces saben cómo orientar a sus hijos, cómo llevarlo a cabo. O sea, yo en los servicios justo doy esa orientación, ¿no? Porque es que no sé qué hacer, o sea, los maestros regulares los espantan más que ayudarlos. ¿Cómo es que su hijo no aprende, señor? Es que su hijo es bien inquieto, ya no sé qué hacer con él. Es un problema, y no estamos hablando de que sea un problema, simplemente aprenden diferente. Estamos acostumbrados a lo típico, en conceptos, en lo que es viral, lo que es redes sociales, TikTok. Nos dan muchísimas cosas, muchísima información. O sea, todo el tiempo nos dan información, ¿no? Información de años, de libros, en 5 segundos en un TikTok. Entonces muchísima gente dice, es que mi hijo tiene TDA, es que mi hijo tiene TDAH, es que ya no sé qué hacer. La maestra le dice que no hace caso, que no entiende, está parado todo el tiempo. Entonces es como, en lugar de ayudar, estamos alterando, y la información nos está alterando. O sea, cada día hay 3 personas que sienten que siendo adultos, incluso siendo adultos, creemos que tenemos TDA o TDAH, ¿no? Nos autodiagnosticamos con un trastorno porque no conocemos de él, y si lo conocemos 5 segundos en un TikTok. Entonces, pues es parte de la desinformación que hay. Los medios de comunicación ahora, que es a partir de teléfono, las publicaciones de Facebook, de los videos de 5 segundos, nos llevan a desinformarnos más que informarnos, porque estamos mal informados. Entonces, pues ¿quiénes tenemos acceso a ellos? Todos. Los maestros también no están capacitados, no están especializados, entonces también diagnostican, ¿no? Es que su hijo tiene TDA porque ha de tenerlo, ¿no? Entonces ya lo creemos, ya lo damos por hecho y ni siquiera sabemos si es cierto. ¿Quiénes diagnostican? Los neurólogos.
los neurólogos. ¿Por qué? Porque un trastorno se llama trastorno, no es una enfermedad, no es una discapacidad, se le llama trastorno porque aún no se sabe la etiología, o sea, de dónde proviene realmente. Hay 3 ámbitos en los que se puede adquirir o como se da una discapacidad o trastorno, sea de lo que sea, del lenguaje, de aprendizaje, y uno de ellos es el más común, o lo que creemos más, el que es de herencia, el hereditario. Es que su papá no hablaba bien, ¿no? Es que su papá tampoco aprendía, entonces ese es el primero que asociamos. El segundo es a partir de la gestación, que la mamá tuvo una crisis de ansiedad, tuvo depresión, se medicó, se automedicó, se quiso asesinar embarazada y tomó muchos medicamentos, consumió sustancias, drogas, tabaco, alcohol. Todo esto también es una razón por la que se da la discapacidad. Y otra es la discapacidad porque se va adquiriendo o que se adquiere en algún momento ya de la vida. O sea, mi hijo tenía tantos años, un día convulsionó, le dio mucha temperatura y él dejó de hablar, no sé qué pasó. Eso también se da por alguna otra razón, ya sea medicamento, temperatura, alguna infección, algo que afectó al sistema nervioso. Entonces hay diferentes causas y realmente no estamos lo suficientemente informados, ni siquiera siendo pues maestros o siendo especialistas, porque nos va dando vueltas, o sea, realmente las cosas sobrepasan lo que hoy nos informan, o sea, mañana ya existe otro trastorno. Hoy está de moda el TDAH, todos tienen TDAH, todos se lo autodiagnostican y también se lo diagnostican a sus hijos, pero la realidad es que pueden tener diferentes motivos el que su hijo no preste atención. Por ejemplo, si yo a mi hijo le dejo 4 o 5 horas la televisión, en un momento le quito el celular, ya hay una crisis, o sea, el niño se tira, llora, grita, muerde. Y no sé cómo controlar a mi hijo, yo tampoco. ¿Por qué? Porque tampoco hay esta educación de crianza, pues, que nos dé herramientas como padres. Creo que también es parte del sistema que todo el tiempo estamos cansados porque venimos de trabajar. Entonces, yo no quiero hacer la tarea con mi hijo, yo no quiero atenderlo en este momento, yo quiero descansar, le doy teléfono, lo dejo ver TikTok, lo dejo ver otras cosas. Entonces, nos vamos llevando pues cosas en la mente desde adultos y niños que realmente no son así, sino que las conllevan otros contextos u otras circunstancias. Y esto hablando de familias que tienen acceso al internet, a la computadora, a la televisión, porque hay otro tipo de familias que están en la pobreza extrema, ¿no? Que pues si nosotros afortunadamente tenemos un teléfono para comunicarnos, ellos no lo tienen y viven en ignorancia, pues naturalmente, porque no tienen de dónde sacar, no tienen esas herramientas para pagar un psicólogo, para pagar una maestra, para pagar, ni siquiera llevan a los niños a la escuela, hoy que es pública, laica, gratuita y inclusiva. Entonces, pues hay muchos contextos, muchos factores que influyen en la desinformación, pues en lo que estamos haciendo día con día y que estamos pues diagnosticando a nuestros hijos, y nos autodiagnosticamos sin tenerle el conocimiento real de lo que es un trastorno o de lo que es un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces es parte de la sociedad y pues más en la parte pública desafortunadamente están saturados, o sea, van a terapias de lenguaje y le dan una cada 3 meses y cuando llegan, o sea, recorren media ciudad, cuando llegan a su terapia está, sí señora, aquí tiene los ejercicios que va a hacer en su casa, lengua arriba, lengua abajo, lengua a un lado, lengua al otro, le mete lápiz, que diga papá, mamá, etcétera, ya puede irse a su casa, regresa en 3 meses. Entonces, pues, esto es deficiente, realmente también estamos sobresaturados de información, uno es maestro especialista y lo que tienes que hacer es llenar formularios, ¿no? Llenar, decir que tu alumno ha avanzado, pero ¿cuándo va a avanzar si tú necesitas entregar tu trabajo en tiempo y forma, pero no tienes el tiempo para estar con el alumno? Entonces es como, pues,
se hace el intento de, pero realmente no tienen un avance. Muy chévere. Compañero Oscar, bueno, el sociólogo, que creo que todavía es catedrático en activo de la FES Zacatlán, ¿no? El maestro Víctor Alejandro Payán, ha escrito libros muy interesantes. Escribió un libro sobre un estudio socioantropológico sobre las cartas póstumas de los suicidas, ¿no? Tiene otro libro sobre las mujeres en prisión, es decir, tiene un enfoque social muy importante. Es catedrático aquí en Naucalpan, ¿no? En Zacatlán, pero sin embargo, y me preguntaba en ese sentido, ¿por qué los catedráticos, no solo los catedráticos, también los escritores, todo tipo de disciplinas, por qué parecen no mostrar interés en tomar nuestra comunidad como campo de trabajo? ¿Por qué crees tú que, por ejemplo, los escritores prefieren irse a hacer su trabajo a la Ciudad de México, aunque vivan aquí, ¿no? Aunque trabajen aquí? Es porque las autoridades no colaboran, porque no traban los permisos, porque vamos, por falta de realidad, pues no es, ¿no? O sea, aquí desafortunadamente pues tenemos mucho trabajo de campo. Pero ¿por qué crees tú que sociólogos, filósofos, antropólogos, historiadores, ¿por qué crees tú que tienen una visión todavía cultural muy centralizada, o cuando menos esa es mi impresión, parece como si no tuvieran pues como un sentido de pertenencia o un sentido de querer construir una identidad en Naucalpan? Aquí hemos hecho conversatorios, por ejemplo en septiembre hicimos el de la independencia. ¿Qué estaba pasando aquí cuando sucedió la independencia, ¿no? ¿Quiénes éramos? ¿Cómo nos llamábamos? Y la verdad es que salieron cosas inimaginables, ¿no? Así pudiéramos hablar también de qué pasó aquí en la Guerra Cristera, y seguro que van a salir cosas que no sabíamos, ¿no? Entonces, mi pregunta en específico es, por ejemplo, tú que estás directamente trabajando ahí en la FES Zacatlán, ¿por qué crees tú que nuestra comunidad de profesionistas de todas las áreas parece no tener interés en trabajar aquí con lo que nos está sucediendo a nosotros, pues con el día a día, y prefieren irse a trabajar a la Ciudad de México? Claro, voy a ser lo más breve posible, tal vez ya tengan interés de hacer preguntas, ¿no? Interactuar con nosotros. Pues me sumo, ¿no? a la idea que me imagino que es como colectiva, ¿no? Como una necesidad hasta sana de alguna manera, ¿no? Ir donde se sienta uno necesario, ¿no? De alguna manera, este carácter centralista, coincido contigo. Pues si aquí nadie me hace caso, pues voy a donde sí me hacen caso, ¿no? Donde tenga un valor lo que estoy ejerciendo de alguna manera, ¿no? En general creo que sucede con cualquier ámbito cultural o social, económico, ¿no? Siempre es una idea centralista, ir a donde se está generando o donde te llaman de alguna manera. Entonces, ser como el punto de partida, el que cambie las circunstancias y decir, no, vamos a centralizarnos, pero a quitar ese centralismo, y ahora vamos a hacer como una especie de Naucalpan identitario, ¿no? Así como buscar esa, hasta pues renegar de alguna manera ese centralismo, pues tiene un costo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uno, ser aislado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Si yo ahorita me paro ahí a detener el tráfico con una pancarta de protesta, pues difícilmente alguien me va a seguir, ¿no? Pero si voy a un lugar en donde todo el mundo no está acostumbrado a que las protestas, deteniendo el tráfico, pues me voy a donde me llama la atención. Creo que es una necesidad hasta sana de alguna manera seguir esta tendencia. Ahora, el suicidio, bueno, rápidamente les digo, ¿no? Yo hace rato iba a ir todos los sábados me voy al tianguis, a las vacas, ahí a donde a chacharear, ¿no? Y mis papás por primera vez se fueron al tianguis. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Los invito a hablar del suicidio o que vayan al tianguis? Y pues la verdad es que no me atreví a decirles, no, vayan a disfrutar. Es decir, creo que hay una tendencia en general de buscar lo positivo, en este caso, ¿no? Hablar de suicidio creo que pues
pues es algo como un tabú, una especie como de rechazar, ¿no? Porque la intención de la vida es precisamente buscar la vida, ¿no? Entonces, pero no solo ser centralista en todos los ámbitos, sino en específico del suicidio. ¿Por qué un catedrático de la UNAM no podría hablar del suicidio? Porque entre todo ese gamaje, ¿no? Ese bagaje de posibilidades, pues el suicidio lo va a dejar hasta el final, ¿no? Voy a llamar la atención con esto, voy a llamar la atención con esto, y voy a mencionar el suicidio, pero no va a ser mi interés personal de alguna manera. Entonces, creo que es hasta sano de alguna manera, ¿no? Yo por eso empecé la sesión agradeciendo, ¿no? Me dio mucho gusto que estuviéramos aquí, a pesar de que estuviéramos hablando del suicidio, ¿no? Porque bien, ¿no? Bien lo dijiste, ¿no? En otros conversatorios se tocó otros temas, y ese nos tocó el suicidio, pues vamos a darle, a entrarle a alguna manera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los ponentes. Creo que era más por parte del municipio. Vengo de parte de la Secretaría de Bienestar Muchísimas gracias. Vale, sí, vale, muchas gracias. No, ustedes. Gracias. Hasta luego.